Bien, buenas tardes. Los invito a que tomen sus asientos. Vamos a continuar con la sesión, con el segundo panel, que con la filosofía de completar la idea en el tema. Si bien en la mañana vimos algo del panorama general de la información que existe sobre el fenómeno de la sequía, en este panel tiene la intención de hacer una revisión sobre lo que se requiere aún más de información. Soy Francisco Javier Jiménez y voy a tener el gusto de moderar y comentar este panel. Conmigo en esta mesa, en este presidium, me acompañan Víctor Mendoza, Luis Brito, Arturo Quintanar y Carlos Enrique Doppler. La mecánica es la misma. Cada panelista tendrá 20 minutos. Tendremos al final una sesión de preguntas y respuestas. También les pido que las preguntas las vayan formulando en las hojillas. Les pido que las vayan formulando y me las vayan entregando a medida que las tengan para poder clasificar con tiempo y ahorrar tiempo al final. Igual vamos a dejar al panelista primero solo aquí en el presidium y los iré llamando uno por uno. Antes de que inicie Arturo, permítame presentarlo. Arturo Quintanar es licenciado en Física por la UAM Iztapalapa. Obtuvo grados de maestría y doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Es investigador titular en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y ha sido investigador asociado en Western Kentucky University y es investigador postdoctoral en McGill University y en la Universidad de Quebec. Actualmente participa en los siguientes proyectos de investigación: en el desarrollo y evaluación de pronósticos de tiempo y estacional, y en cambios en la precipitación de la cuenca central de México, así como en el impacto ambiental de la refinería de petróleo en Salina Cruz. Dejo con ustedes a Arturo Quintanar. Gracias. Buenas tardes. Hoy me gustaría enfocar la discusión hacia una cuestión que nos ha preocupado por mucho tiempo y es la cantidad de estaciones climatológicas con que cuenta el servicio y de las cuales usamos para nuestras evaluaciones de los modelos meteorológicos y climáticos. Esto es de gran importancia para nosotros, pues desde ese punto de vista de modelación, pero evidentemente hay otras vertientes al problema que necesitamos tomar en cuenta. Muchas de ellas muchos de esos aspectos ya han sido discutidos aquí, y yo solamente quisiera mostrar la preocupación que tengo y que tenemos algunos colegas, que comparto con algunos colegas, sobre cómo la cantidad de estaciones meteorológicas, climatológicas, que son las que hemos usado de largo plazo, han ido decreciendo de forma espectacular en los últimos años. Nos preocupa esta cuestión, y aquí lo que quiero también enfatizar es que no vamos a hablar sobre estaciones automáticas, sino que son estaciones que han estado por muy largo tiempo instaladas y que son de suma importancia para hacer cualquier estudio climatológico, como también se mencionó antes por los colegas del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, bueno, ¿cómo esto va a afectar la disponibilidad de estaciones a las sequías severas? Es evidente que no tendremos un análisis confiable a partir de estaciones que están dispersas en tiempo y el espacio y que no mantienen una continuidad también en espacio y en tiempo. Ya habíamos hablado un poco sobre las condiciones
de afectación de la sequía, y evidentemente la parte del norte del país está mayormente afectada, como todos sabemos. Y bueno, este es solamente un ejemplo de la distribución espacial. Esos mapas ya los hemos visto antes. También les muestro otra vez lo que ya ustedes conocen. Este es el monitor de sequía de América del Norte tomado de la NOAA, en donde mostramos los periodos, sequías de periodo corto y largo, que afectando toda la parte del noreste o norcentro del país. Y para septiembre de 2012 es un poco más leve, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros no tenemos una red climatológica adecuada, pues difícilmente vamos a poder tener confianza en este tipo de reportes, ¿no? Ya fue una pregunta que se hizo a los panelistas de la mañana, en donde qué tan confiables son estos datos, y evidentemente no tenemos ni siquiera manera de evaluarlos, ¿no? Algo que nos interesa mucho es cómo la sequía afecta sobre todo estados como Sonora. Tenemos varios proyectos con ellos que vamos a echar a andar el próximo año en cuestión de sequía y heladas, y nos preocupa mucho esa región. Ya se había hablado también un poco sobre cómo la calidad del agua se ve afectada por cuestión de intrusiones salinas, cómo se ha ido haciendo menos potable y menos disponible a la población en general, ¿no? Sobre todo en Sonora. Este es un acercamiento a esa región. Y bueno, la calidad del agua está también siendo afectada en forma importante en estas regiones, en Baja California, en el noreste, en el Pacífico Norte, y la cantidad de acuíferos sobreexplotados va en aumento, ¿no? Esto está ligado completamente al crecimiento de la población y a la demanda de agua por el sector urbano. Este es un mapa elaborado en UniAtmos, del Atlas Climático Digital, y aquí el punto de esto es mostrar la cantidad de estaciones que se tienen disponibles para el territorio nacional. Podríamos pensar que son enormes y que lo tenemos muy bien cubierto, pero en realidad lo que se trata es que, si se dan cuenta, cada organismo aquí con agua y la CFE, ferrocarriles, en fin, cada uno tiene su propio sistema meteorológico nacional, ¿no? Entonces, eso provoca realmente un gran problema de cómo accesar estos datos, cómo homologarlos de alguna forma física y también digital, ¿no? Esto es un gran problema para nosotros como académicos, pero evidentemente para cualquier usuario este caos de estaciones realmente es algo terrible, ¿no? Ningún usuario en su sano juicio puede hacer uso de estas cosas, ¿no? Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es un trabajo enorme para homologar, y eso ya está tratando de resolverse con UniAtmos, ¿no? Verdaderamente, ustedes pueden accesar cualquiera de estos datos y van a ver que cada quien tiene su propio formato. Es un desastre, es un verdadero caos. Entonces, es algo que nos preocupa muchísimo. Bueno, aquí estamos totalizando alrededor de 5,000 y tantas estaciones, ¿no? Pero ocurre algo muy curioso. Si ustedes agarran estaciones
que tengan más de 89 años. Agarramos 89 años porque de periodo continuo de medición. Y resultó que solamente teníamos 20 estaciones que nos quedaban de todo el récord de esas 5,000, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes en la barra café es el total de años que tienen algunas de esas estaciones. Ahí van desde 5,000 y tantos hasta 32,000 y tantos. Esos números son las claves de las identificaciones de las estaciones. Aquí están. Están básicamente, bueno, desde Allende, en Chiapas, hasta Pinos, en Zacatecas. O sea, pasamos por Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Veracruz, Zacatecas. Pero buena parte de estas estaciones están en regiones semiáridas y áridas. Entonces, son estaciones de muchísimo valor para poder hacer cualquier estudio climatológico. Sin embargo, como pueden ver, muchas de ellas ni siquiera, o sea, muchas de ellas pararon. Por ejemplo, agarren Villa Ahumada desde 1903 a 1993. Era un buen número de años y sin embargo paró, ¿no? ¿Por qué pararon? Esa es una pregunta que no nos pueden responder. No sabemos cuáles son las razones. Quizá los colegas del servicio nos puedan ayudar un poco a entender esta mecánica de cómo unas sí sobreviven, unas estaciones sí sobreviven y otras no. Pero si estamos afectando la parte norte, que de por sí no tiene muchas estaciones confiables, pues entonces nuestro problema para poder identificar patrones de sequía se ve comprometido de forma bastante importante, ¿no? Este es un pequeño estudio que hicimos con una base de datos que nos fue proporcionada por el ingeniero Cerratos en el Servicio Meteorológico Nacional. Esta base la estamos depurando para poder hacer verificación de las salidas de los modelos de pronóstico a corto plazo. Y sucede que nos empezamos a dar cuenta que había ciertas cosas muy curiosas, ¿no? En la década de 1960 a 2010 empezamos a ver cómo estábamos perdiendo estaciones. Y por alguna razón increíble, en la década del 2000 perdimos 2,000. Entonces, lo que nos quedaba, y de esas 2,000 y tantas, lo que quedó fueron una especie como, algo así como de 200, 300 a 400. Todavía no tenemos ese dato bien claro porque nos fue sumamente difícil detectar las que sí sobrevivían. Era más fácil ver cuántas estábamos perdiendo. Y ahora observen también que en el año 2010 perdimos tanto como en una década. Por ejemplo, en 1990. Esto nos está diciendo que hay un problema bien difícil al interior del servicio, motivado por quién sabe qué razones. Quizá, ojalá nos pudieran decir cuáles son los problemas que ellos a los que están ellos expuestos. Quizá es que nadie ahí arriba del gobierno les importa realmente mantener este tipo de información vigente y actualizada. En fin, son muchos problemas y realmente pues no los vamos a resolver acá, pero lo que sí me gustaría es que iniciáramos una discusión bien a fondo de qué es lo que podemos hacer para resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, concluimos con que hay una pérdida sustancial de estaciones climatológicas con periodos de observación bastante largos y muy importantes. O sea, estamos hablando de estaciones que tienen 80 o más años y que las estamos perdiendo. O sea, estamos perdiendo un tesoro enorme de información ahí. También, y lo más gacho de todo es que estamos perdiendo esas estaciones en zonas áridas y semiáridas, que es donde justamente queremos hacer estudios sobre sequía. Y bueno, la otra cosa que también nos ha preocupado mucho al ver los datos es qué calidad tienen estos datos, si fueron de alguna manera filtrados con algún sistema de control de calidad. Bueno, entonces ya nada más dejo estas preguntas abiertas. ¿Cómo impacta esta pérdida? Necesitamos hacer cuantificación
en cuanto a, digamos, estudios de sensibilidades, en cuanto a si tenemos mayor número de estaciones, como el periodo, teníamos antes un periodo muy bueno. Entonces en los 60 teníamos mucha información. Vamos a hacer entonces un estudio de sensibilidad en cuanto a qué pasa si les quitamos estaciones y ver cómo eso impacta nuestros cálculos, por ejemplo, de los índices de sequía, los de Palmer y todo eso, ¿no? Obviamente no creemos que la temperatura y precipitación sean suficientes para poder definir bien la sequía. Tenemos que tener medidas de humedad de suelo, radiación neta, en fin. Y bueno, también algo de lo que se habló un poquito hoy en la mañana es cómo poder utilizar técnicas de percepción para diseñar una nueva red de estaciones climatológicas. Debemos pensar a futuro y debemos pensar cuál sería la red óptima para poder en los próximos 50 años definir bien nuestras sequías, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muy amable, Arturo. Agradezco mucho haber abonado al tiempo. Nuestro siguiente conferencista sería Carlos Enrique Dobler. En lo que cargan su presentación, les comento que Carlos Dobler es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y está concluyendo su maestría en geografía por esta misma casa de estudios. Se especializa en áreas de percepción remota y modelos especiales. Posee experiencia en temas de mapeo de coberturas vegetales y modelos espaciales de deforestación. Y actualmente colabora para el CIAP de la Zagarpa, donde es integrante de proyectos relacionados con el análisis de parcelas con imágenes satélite, así como de la elaboración de un índice espacial para el monitoreo de la sequía, que es el tema que nos va a presentar. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Dobler, como ya se mencionó. Yo les voy a hablar sobre los avances que tenemos en la elaboración, en el cálculo de un índice de sequía específicamente agrícola en el CIAP, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Zagarpa. Entonces, pues un poco como contexto, en esta lámina presento la frecuencia de catástrofes naturales que han estado afectando al sector agrícola en los últimos 8 años. Y bueno, podemos ver que la sequía ocupa un porcentaje importante, 34.9% de los registros que el CIAP tiene. Y bueno, obviamente del 2011, del fatídico 2011 ya se habló mucho. Podemos ver que la distribución de estos siniestros de sequía pues ocurren en el centro norte del país. Bueno, Jorge Luis ya mencionó sobre la diferencia entre lo que es sequía y aridez. Y bueno, solo agregar de la importancia de contar con elementos para poder diferenciarla y en caso de que sea sequía, pues evaluar su magnitud. Adicionalmente, por la posición de México en el globo, pues tenemos que, ya también lo dijo el compañero de CONAFOR, México es un país en su mayoría semiseco. Entonces esto hace que, bueno, si la gran mayoría del territorio recibe poca agua y aparte, por estos fenómenos de sequía, recibe todavía menos, pues eso lo hace muy susceptible al fenómeno de la sequía. Aquí algunas estadísticas del CIAP. En 2011, 467,000 hectáreas de cultivos cíclicos se perdieron, 62% a causa de la sequía. Se dejaron de producir 4.159.000 toneladas de productos agrícolas con una pérdida económica de 7.188 millones de pesos y 117.000 empleos. Se estima que 70.902 cabezas de ganado bovino murieron o fueron sacrificadas por efecto de la sequía. Entonces, pues a partir del 2011 el CIAP comienza a tomar acción
inicia un programa de monitoreo que se denomina Focos de Atención a la Sequía, que evalúa principalmente pues, los daños de este fenómeno en el sector. Ahora, con respecto al índice del cual les voy a hablar, todo inició en agosto del 2012. Nosotros fuimos a Nebraska, a la Universidad de Nebraska, donde está el National Drought Mitigation Center. Este centro tiene desarrollado un índice de sequía que se llama VecDry, y nosotros, pues, la verdad, personalmente creo que está muy bien hecho, muy bien elaborado, y a partir de él decidimos como inspirarnos para construir el nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con este índice? Es que a partir de un escenario que, digo, no está todavía muy bien definido, pero un escenario normal, en caso de que el índice sobrepase ese umbral, pues emitir una declaratoria de emergencia para que el gobierno, las instancias que les corresponda, pues tomen acción, ¿no? Ya sea Sedesol, la misma Zagarpa. Para los que no sepan en qué consiste el VecDry, es la integración de información climática, satelital y otras variables biofísicas como elevación, cobertura vegetal, la capacidad de retención de humedad del suelo, y utilizando el índice de Palmer como una variable independiente, se corre un árbol de regresión y se determina cuáles son las combinaciones de estas variables que arrojan que sea, por ejemplo, en cierta zona, sequía extrema, ¿no? O otra combinación daría sequía moderada, y así, etc. Ellos este índice lo calculan cada quincena a una resolución de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, nosotros, pues, al principio nada más, ahorita en nuestras primeras pruebas, iniciamos a estudiar Durango. Iniciamos con el año 2011, que pues ya sabemos que fue muy grave, y pues en este tipo de modelos es bueno hacer escenarios en el que ya se sabe qué pasó. Lo queremos hacer en esta primera fase a nivel mensual y con una resolución de 5.6 kilómetros. Entonces, para el primer componente, que es el índice estandarizado de precipitación, aquí el servicio meteorológico ha sido de mucha ayuda. Hemos estado también en contacto con ellos, y pues aparte de recomendaciones y observaciones al índice, nos proporcionan estos datos ya listos, los de el índice estandarizado de precipitación. Por recomendación suya estamos usando el índice para 3 meses. El índice estandarizado de precipitaciones, si yo voy a evaluar, por ejemplo, agosto de 2011, es la comparación de ese agosto del 2011 contra un agostos históricos, por así decirlo, y qué tanto varía en unidades de desviaciones estándar, por eso lo de estandarizado. Entonces, pues el servicio nos provee de esta información. Son 311 estaciones para todo el país, que pues tengan más de 30 años de datos. Se procura que tengan menos de 10% de datos faltantes, y lo importante es que actualmente estén funcionando para pues, cubrir esto de que se esté monitoreando en la actualidad. Luego, para ciertos meses se reduce el número de estaciones porque hay que hacer pues, algunas limpiezas en cuanto a estaciones que están muy cercanas y presentan un SPI pues, demasiado diferente entre ellas. Los datos puntuales se interpolaron con splines. Es el algoritmo de Regular Spline with Tension, y en estos splines se le incorporó aparte la variable de la altitud, la topografía, a partir de validación cruzada en la que se quita una estación, se interpola y se ve cuál es la diferencia del valor interpolado con el valor real de esa estación, y eso se repite para todas las estaciones. Se obtiene la mejor combinación de estos 3 parámetros, que son los que el algoritmo utiliza para ver cuáles son los mejores para interpolar y tener el menor error cuadrítico medio. Este es el resultado para agosto de 2011. Pues las zonas más rojas obviamente son las más afectadas, y como les digo, tiene una resolución de 5.6 kilómetros. Recordemos que están en unidades de desviación estándar. Entonces, lo que está azul, pues realmente para el tema de sequía no nos importa tanto, porque quiere decir que es un exceso de
precipitación con respecto al promedio histórico, pero lo rojo es lo contrario, un déficit. Y entre más rojo, pues peor. Ahora, con las imágenes a satélite, nosotros estamos usando el producto de NDVI de MODIS. Es el MOD3S2, que tiene, este es el que tiene una resolución de 5.6, de ahí que pues el resto le hayamos puesto la misma resolución. Similar al SPI, en este momento estamos usando el índice estandarizado de la vegetación. Entonces, también es la diferencia entre, digamos, agosto de 2011 contra todos los agostos y qué tanto varían en términos en unidades de desviación estándar. En este caso, pues no tenemos 30 años de imágenes MODIS, nada más tenemos 12 años. Y de manera análoga, pues lo verdecito no nos importa tanto, sino más bien lo que tiende a los números negativos, que quiere ser vegetación anormalmente seca con respecto al histórico. Ahora, como ya les mencioné, la incorporación de variables auxiliares sirven pues para hacer el árbol, un árbol de regresión utilizando Palmer, pero pues no tenemos Palmer. O sea, al menos no hemos encontrado datos puntuales sólidos de Palmer. Pues ya lo había dicho Jorge, pues no hay mediciones en suelo de humedad, al menos pues una red confiable o bastante bien representada en el país. Entonces, lo que hemos estado haciendo es, como tanto el SPI como el SBI están en unidades de desviación estándar, pues ahorita este mapa es el promedio de las dos variables. Entonces, los números más negativos quiere decir la coincidencia de áreas que tienen vegetación anormalmente seca con áreas con una disminución anormal en precipitación. Y eso correspondería a las zonas más rojas. Este es otra vez agosto de 2011. Y este es el mapa del monitor que, bueno, se observa obviamente la diferencia en resolución espacial, pero pues hay un comportamiento medio similar en cuanto a que en Durango se mete esta lengüita de sequía y a los lados se reduce, ¿no? Que más o menos es similar a lo que nosotros obtenemos. Ahora, si aparte, pues digamos, quitamos todo lo demás que no es agrícola, no por menospreciar las coberturas forestales ni nada, pero esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Esta es la frontera agrícola, es un producto que el CIAP genera, y pues esto ya es para evitar los sesgos y enfocarnos únicamente en lo que es agrícola. Entonces, ya también en la otra presentación pues vimos que Sinaloa pues no tiene problemas, pero porque esta zona es de riego, ¿no? Entonces también pues eso como que se cuece aparte, la agricultura de riego no se afecta tanto en términos de sequía como la de temporal, que correspondería a esta parte. Sí se afectará por heladas y otros fenómenos naturales. Ahora, este es el componente espacial. De manera paralela, hemos estado calculando otros como subíndices. Entonces, esto es, por ejemplo, la superficie no sembrada. Nosotros tomamos el año 2007 porque en cuanto a superficie sembrada, es un año que es similar al promedio de años anteriores. Entonces, lo consideramos como un año base. Nosotros estos datos los podemos desagregar incluso a nivel municipal. Ahorita en esto nada más lo tenemos a nivel estatal. Y pues escogí Durango y 2011 para que fuera análogo a lo que estábamos viendo. Podemos ver que pues hay una disminución, por ejemplo en julio, de la superficie sembrada, pero al final más o menos se restablece. Hay una pérdida como de 5% en cuanto a superficie sembrada. O sea, la reducción en la superficie sembrada puede ser un indicador de qué tan fuerte está pegando la sequía, porque un productor, pues eso, ¿no? Deja de sembrar si ve que no está lloviendo. Sin embargo, otro subíndice es la superficie siniestrada por sequía. Ahora, aquí estoy hablando nada más del ciclo primavera-verano y de agricultura por temporal. Entonces, esto es superficie siniestrada por sequía. Igual, el año base correspondería al 2007. Y también se me olvidó mencionar que son cantidades que se van acumulando, ¿no?
Entonces el dato final es como, digamos, lo más importante o ya lo definitivo. Y aquí podemos ver que para el 2011 en Durango hubo una superficie siniestrada con respecto al 2007 de 241%, o sea, más del doble. Fue un gran trancazo de superficie siniestrada. Todavía falta un poco integrar esta información estadística agrícola con la parte espacial. Por ejemplo, esta es una animación que muestra la acumulación del mismo ciclo, primavera-verano, de abril a octubre. Entonces, las zonas que progresivamente se van volviendo más oscuras, pues quiere decir que, digamos, se va acumulando la sequía. O sea, quiere decir que son áreas en las que no llueve. Y aparte la vegetación también está anormalmente seca. Pues es un índice que apenas estamos construyendo. Obviamente faltan otras variables por integrar, ya sea a través de otros productos MODIS o datos puntuales para pues generar mapas más precisos. Requerimos, y no hemos encontrado la manera de solucionarlo, una variable independiente que nos permita pues tanto calibrar como modelar el índice, o sea, que nos diga realmente si lo estamos haciendo bien. Falta mejorar la integración entre datos espaciales y estadísticas agrícolas. Progresivamente pues nos tendremos que extender a todo el territorio nacional, o por lo menos a los estados que reporten sequía. Y lo más importante sería volver al índice, digo ya en un futuro, una herramienta operacional en la que, pues, por una parte, los resultados se entreguen de manera oportuna, o sea, cuando se necesiten para tomar decisiones, y por otro lado, que los insumos puedan obtenerse de manera rápida y el cálculo también se haga de manera rápida y semiautomatizada. Eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Siguiente conferencista sería Luis Brito. En tanto cargan la presentación, les comento que Luis Brito Castillo es investigador titular en el CIBNOR, en la unidad Sonora. Es ingeniero hidrólogo y maestro en ingeniería por el Instituto Estatal Ruso de Hidrometeorología en San Petersburgo, Rusia. Es doctor en ciencias en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales con especialidad en ecología por el CIBNOR, y participa en diversas comisiones como coordinador de la línea estratégica Procesos Ecosistémicos y Servicios Ambientales del CIBNOR desde el 2010, integrante de la Comisión de Expertos de Ciencias de la Tierra de la Convocatoria de Investigación Científica Básica 2012. Es autor y coautor de 4 capítulos del libro y 9 resúmenes, entre los que destacan temas como hidroclimatología, circulación atmosférica, sequía y el fenómeno del Niño. Tiene varias estancias académicas y 2 tesis doctorales dirigidas. Dejo con ustedes al doctor Luis Brito Castillo. Sí, muchas gracias y agradezco a los organizadores del evento por haberme invitado. Para hacer una breve introducción, ya mis compañeros anteriores han dado algunas definiciones de sequía. Yo les quiero mencionar que actualmente se está proponiendo un término nuevo, que es sequía repentina, que se refiere al rápido deterioro de los cultivos provocados por los efectos adversos de una onda de calor severa y una falta de humedad de corta duración. Podemos encontrar en la literatura infinidad de índices. Aquí se muestran solamente algunos para los 4 tipos de sequías que ya nos habló Jorge Luis en la mañana. No es exhaustiva todos los que se muestran ahí, pero la verdad, estimados amigos, es que todas estas definiciones nos dicen muy poco sobre cómo cuantificar de manera precisa la sequía. De hecho, su cuantificación es evasiva y aún hoy constituye todo un reto geofísico difícil de evaluar. La sequía es un fenómeno que lo podemos comparar con los efectos que causan las enfermedades degenerativas del cuerpo humano. Evoluciona muy lentamente
pero a diferencia de las enfermedades degenerativas que pueden ser propias de un solo individuo, las sequías no son eventos aislados. Son parte de los patrones de circulación atmosférica de escala planetaria que definen el clima en su configuración normal, pero que pueden conducir a sequías e inundaciones en sus desviaciones extremas. Para ilustrar esto, veamos los mapas compuestos de anomalías de alturas geopotenciales y de humedad específica a nivel de 700 hectopascales. Son unos 3 kilómetros de altura sobre la superficie. Los mapas muestran los contornos promedio de los 8 años más secos de verano, el mapa superior, y de invierno, que es el mapa inferior, en el periodo entre 1948 y 2005, que se presentaron en el norte de México, particularmente en el estado de Sonora. En los mapas de alturas geopotenciales se muestran además los vectores de viento geostrófico para ilustrar los movimientos de los sistemas atmosféricos. Obsérvese en el mapa superior de la izquierda que los veranos secos en Sonora están asociados a sistemas de movimiento anticiclónico que se extienden cruzando todo el Pacífico subtropical hasta el sur y luego hacia el norte, penetrando muy profundo en el continente norteamericano. Estos sistemas inhiben el desplazamiento de las lluvias monzónicas desde el sur, provocando tiempo seco en verano, no solamente en el norte de México, sino también en Estados Unidos, como se aprecia en el déficit de humedad específica, ilustrado con colores verdes y amarillos en el mapa de la derecha. Los inviernos secos en el norte de México también están asociados a sistemas de movimiento anticiclónico, que cruzan todo el Pacífico, desde las Islas Aleutianas, en Alaska, hacia el sur, cruzando México y la costa este de Estados Unidos. Este patrón de configuración forza el desplazamiento de los frentes extratropicales muy al norte, provocando tiempo seco en invierno con déficit de humedad específica a 700 hectopascales. Existe un índice que evalúa el comportamiento de los sistemas de presión sobre las Islas Aleutianas, el cual se denomina Índice del Pacífico de las Aleutianas, es ALP por sus siglas en inglés, que como se aprecia en los mapas, parece que también está teleconectado con la ocurrencia de las sequías en el norte de México, tanto en verano como en invierno, particularmente cuando el movimiento es anticiclónico. Veamos cuál fue la configuración del patrón de flujo atmosférico a 700 hectopascales durante la sequía de verano-invierno de 2011 y 2012 de las que ya se ha hablado. Como se aprecia en los mapas, podemos distinguir muchas similitudes comparadas con los mapas anteriores. Por ejemplo, los movimientos anticiclónicos en verano que cruzan todo el Pacífico subtropical hasta Norteamérica, con su correspondiente déficit de humedad en el norte de México. Obsérvese que en este caso la humedad específica estuvo retenida en el sureste del país, situación que es consistente con las inundaciones observadas en Veracruz y Tabasco y el contraste de la sequía simultánea observada en Chihuahua en 2011. En invierno de 2011, el déficit de humedad a 700 hectopascales se acrecentó en el norte de México, favorecido por un movimiento anticiclónico muy extendido por el norte del Pacífico y centrado sobre las Islas Aleutianas. Obsérvese que sobre el Atlántico hay un movimiento ciclónico cuya vaguada se extiende hacia el occidente cubriendo la costa este de Estados Unidos. El comportamiento de la atmósfera sobre el Atlántico lo podemos evaluar con el índice del Atlántico Norte, que como veremos un poco más adelante, parece que también está teleconectado con la ocurrencia de sequías en el norte de México. La sequía continuó ocurriendo durante el verano de 2012 con un patrón de configuración muy parecido al mostrado en 2011. Los mapas inferiores pertenecen al monitor de sequía de Norteamérica, en los que se puede apreciar la extensión e intensidad de la sequía durante el 31 de agosto de 2011 y el 31 de agosto de 2012. Durante 2011 y 2012, la sequía llegó a caracterizarse en algunos sitios como sequía excepcional. Bien, los movimientos anticiclónicos están relacionados con la subsidencia de aire que inhiben la producción de lluvia. Estas celdas anticiclónicas, como ya vimos, son generadoras de sequías, particularmente cuando están posicionadas sobre el continente. Lo que aún no queda claro es cómo es que estas celdas pueden ser tan persistentes. La atmósfera interactúan para que esto suceda. También es posible que estas celdas posean propiedades autogenerativas, adoptadas mediante procesos de retroalimentación positiva. Para eso se han propuesto algunas hipótesis para explicar esas propiedades. La primera de ellas dice que durante una sequía, la superficie del terreno está seco y cálido, y eso calienta el aire que se encuentra encima, el cual se expande y fortalece aún más la subsidencia. Esa condición va a permanecer hasta que no exista un forzamiento externo que cambie la situación. Otra explicación propone que bajo condiciones de sequía,
es posible que se incrementen las partículas de polvo suspendidas en el aire. Estas partículas favorecerán la concentración de gotitas de nubes altas donde quiera que se formen nubes de cúmulos, dificultando que se origine la precipitación. Y hay una tercera explicación que voy a tratar con más detalle, que sugiere que los valores altos de albedo en superficies secas, como sucede en los desiertos, contribuye a una pérdida neta de calor radiativo en relación con sus alrededores, y el gradiente térmico horizontal resultante induce a una circulación que importa calor desde lo alto, manteniendo el equilibrio térmico mediante la subsidencia y compresibilidad adiabática. Nosotros hicimos un estudio muy particular para el desierto de Sonora en referencia a esta tercera hipótesis. Como se aprecia en el mapa de la izquierda, hay dos rectángulos, uno más grande que el otro, en los cuales hicimos algunas comparaciones para investigar si era posible obtener un valor de vegetación que nos indicara el momento en que inicia una sequía. Lo que nos interesa es encontrar el umbral para poder monitorear no solamente la sequía, sino el proceso de desertización del cual se habló en la mañana. En la figura de la derecha se observa la distribución media acumulada mensual de ambos rectángulos. La línea continua es para el rectángulo mayor. Obsérvese que la precipitación se incrementa considerablemente en julio a la llegada de las lluvias monzónicas y alcanza su máximo en agosto. Para septiembre las lluvias se reducen y se recorren hacia la península, desplazamiento que coincide con la contracción de las lluvias en el norte. Para enfocarnos en la tercera hipótesis, veamos los factores que modulan la temperatura superficial del aire. Hay tres factores. El primero es el factor de radiación, que va muy paralelo a la tercera hipótesis que les mencionaba. Nos dice que conforme se incrementa el albedo, la radiación absorbida por la superficie disminuye, causando enfriamiento de la superficie. El otro factor es la evapotranspiración. La falta prolongada de precipitación y los efectos causados por las actividades humanas usualmente contribuyen a una reducción de la vegetación. Esto a su vez contribuye a incrementar el albedo y a reducir la evapotranspiración, que en turno provoca un incremento de la temperatura. Un tercer factor es la modulación aerodinámica, que nosotros no lo tocamos porque no tenemos datos para poder verificarlo. Pero para corroborar los efectos de los factores 1 y 2, empleamos datos de temperatura de estaciones localizadas en el desierto de Sonora a través de la base de datos ERICS, datos calibrados del índice de vegetación de diferencias normalizadas, o NDVI, provenientes de los satélites NOAA. Eso fue en calidad de proxy para cuantificar los valores de fitomasa, y datos mensuales de albedo y de temperatura superficial preparados por NOAA y la National Environmental Satellite Data and Information Service en el National Geophysical Dataset. Estas figuras resumen los resultados de nuestra análisis. Muestran la relación entre el albedo y la temperatura superficial del aire en el desierto de Sonora entre mayo y agosto. Los puntos están etiquetados con los valores de NDVI y son valores promedio de una superficie de 16 kilómetros por 16 kilómetros para el periodo 1985-1994. Este trabajo ya está publicado en el Journal of Applied Meteorology and Climatology de la American Meteorological Society, y cuando lo enviamos, los revisores nos hicieron la pregunta de que por qué utilizamos datos hasta el 95 y por qué no los actualizábamos. La verdad es que como cambiaron los sensores, también cambian los valores de NDVI. Sin embargo, tuvimos que hacer el ejercicio por solicitud de los revisores y los resultados que les presento también son consistentes. Obsérvese que en mayo y junio, durante condiciones secas, se observa una relación inversa entre el albedo y la temperatura del aire. Conforme se incrementa el albedo, la temperatura disminuye. Ese comportamiento indica que el factor que modula la temperatura del aire en los meses de mayo y junio en el desierto de Sonora es el factor de radiación. Los valores de NDVI entre mayo y junio, como se puede observar, disminuyen desde un valor de 0.13 que hay en mayo a 0.086 en junio, indicando una intensificación del estrés en la vegetación. Cuando llegan las lluvias, la relación entre el albedo y la temperatura del aire se invierte. Eso es muy importante. Es decir, entre julio y agosto, conforme se incrementa el albedo, la temperatura del aire también se incrementa. Recordemos que las lluvias en el desierto de Sonora duran unos pocos días y la reacción de la vegetación a las primeras lluvias es muy rápida. Cae una primera lluvia y prácticamente reverdece el desierto. Es una reacción demasiado rápida.
Esto indica que durante julio y agosto el factor de evapotranspiración se impone al factor de radiación en la modulación de la temperatura, bueno, al menos hasta ciertos valores de albedo. En sitios descubiertos o donde la vegetación no alcanza a absorber la humedad, por ejemplo, cuando los valores de albedo son superiores al 19.5%, como sucede en mayo y junio, se sigue manteniendo la relación inversa entre temperatura y el albedo, es decir, sigue imperando el factor de radiación. En julio, los valores de NDVI se incrementan un poco en relación con junio, de 0.09 a 0.1, y a partir de los valores de albedo en que cambia la relación temperatura versus albedo, los valores de NDVI se mantienen casi constantes a un valor de 0.08. En agosto, espérese muy bien, que es cuando las lluvias ya están bien establecidas en el desierto de Sonora y alcanzan su máximo, particularmente cerca de la costa, se observa una estrecha relación entre el albedo y la temperatura del aire. Vean que el coeficiente de correlación es de 0.91, es decir, casi más del 80% está explicado la variación de la temperatura por el albedo. En este caso, los valores de NDVI llegan a alcanzar hasta un valor de 0.19. Nuevamente, cuando los valores de albedo son superiores al 19.5% y se invierte la relación temperatura versus albedo, los valores de NDVI se mantienen en un valor umbral de 0.08 a 0.09, indicando que a partir de sus valores el factor de radiación se impone al de evapotranspiración en la modulación de la temperatura. Eso es muy importante. Obsérvese que aquí la relación es objetiva. Aquí no estamos tratando de ver si podemos establecer escalas. Lo que estamos viendo es que podemos establecer un valor de umbral para poder monitorear la evolución de la sequía. Hasta ahorita nos han hablado de cómo hay estrés en la vegetación y cómo la precipitación va cambiando. Pero aquí podemos encontrar un valor, evidentemente las regiones pueden cambiar, pero hay un valor de NDVI que explica que el factor que modula la temperatura, en este caso el albedo, puede ser un buen elemento para poder monitorear, en este caso, la sequía. Por lo tanto, la conclusión más sobresaliente de este trabajo es que podemos monitorear la sequía si identificamos el valor umbral de NDVI como un dato proxy de la salud de la vegetación, que para el desierto de Sonora, como ya lo vimos, es de 0.08. Según cifras del CENAPRED, y eso ya voy entrando un poco a las causas de la sequía, entre 2000 y 2012 se han emitido un total de 16.111 declaratorias, de las cuales el 95.2% corresponden a fenómenos hidrometeorológicos y de estas, el 22.5% son catalogadas como sequías. Esas declaratorias ya están y el periodo que tienen de datos va desde desde el 2000 al 2012. En la imagen que les muestro, en la parte del ángulo inferior derecho, es la tendencia que se observa en el número de incendios acumulados que hay en México. A mí me causó mucha impresión cuando empecé a ver esas estadísticas, porque están desde 1970 hasta octubre de 2012 y las van actualizando semana a semana. Obsérvese que en 2011, que fue una de las sequías catalogadas como excepcionales, no se tiene el mayor número de incendios, pero es la segunda mayor cifra. Estamos hablando de alrededor de 13,000 incendios. En 1998, que como ustedes recordarán, en el periodo de Vicente Fox, prácticamente hubo muchos incendios en todo el país. Esa es la cifra récord. No se al menos en el tiempo que hay datos, no se ha roto ese récord, que es alrededor de un poco menos de 15,000 incendios en todo el país. Lo que a mí me llamó mucho la atención, la línea gris que ven ahí, es la línea de tendencia que se calculó por el método de regresión lineal y considerando la autocorrelación de las series. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que si analizamos los datos, en 23 estados de la República se observa una tendencia hacia el incremento de los incendios forestales. Ya sabemos, por lo que está reportado en la literatura, que alrededor del 90% de los incendios son causados por actividades del hombre. Sin embargo, las condiciones atmosféricas también son promotores para que los incendios se propaguen. Como ya vimos, hay algunas hipótesis que han establecido que cuando en una temporada llueve mucho, la vegetación como los pastos y las hierbas también crecen. Y si la siguiente temporada viene siendo seca,
Entonces, todo ese combustible es un detonante para que solo se encienda una chispa y esto se incremente. Entonces, hay muchos índices que tratan de evaluar los forzamientos que hay tanto en el Océano Pacífico como el índice del PDO, que es de baja frecuencia porque son periodos muy largos, el índice del Niño, que es en los trópicos, y también el Atlántico, que es el índice de la oscilación del Atlántico Norte. Lo que les quiero resaltar aquí, que si nosotros removemos las tendencias que vemos, es decir, quitamos de algún modo el efecto producido por el hombre y nos quedamos únicamente con las desviaciones respecto de la línea de tendencia, y este es el ejemplo que les muestro es para Coahuila, que es el gráfico superior, y los otros son de los índices, como el índice del Atlántico Norte, el PDO, y el índice multivariado del Niño, que no solamente considera las temperaturas en los trópicos, sino también es un índice compuesto. Obsérvese que hay mucha similitud en cómo varía tanto la serie de incendios como los demás índices. Es decir, hay forzamientos que provienen desde el Pacífico y del Atlántico que nos pueden explicar esas desviaciones con respecto al índice. Y eso, si nosotros lo trasladamos a los demás estados, cada uno de los gráficos corresponde a un estado de la República, que en el mapa superior se muestran las letras, que corresponden a cada una de las tendencias de incendios forestales. Obsérvese que es increíble toda esa tendencia que estamos viendo en el incremento de incendios. Y en esos mapas muestro las correlaciones que son estadísticamente significativas entre esas series una vez que le removemos la tendencia. Obsérvese que en los estados del norte hay una constante relación negativa entre el índice multivariado del Niño y la ocurrencia de incendios forestales. Mientras que en la península y en el sureste de México, en Tabasco, es la oscilación del Atlántico Norte. Lo que nos está diciendo esos mapas, que aparte de que podemos encontrar un umbral que nos pueda ayudar a monitorear la sequía, también podemos analizar las fortalezas que podemos aprovechar de los índices para ver el forzamiento que induce justamente a los efectos de las sequías. Para pasar un poco a las preguntas de qué podemos hacer y qué necesitamos. 3 minutos. Quiero mencionarles que al interior de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos de CONACYT, hemos discutido en parte esas preguntas, aunque no enfocándonos únicamente a sequías, sino tratamos de ver los otros fenómenos de origen hidrometeorológico que causan catástrofes. Y entonces hemos discutido una serie de preguntas para las cuales necesitamos abordar. ¿Cómo abordar esos problemas? Entonces, una de las primeras preguntas que nos hicimos y que quiero compartir con ustedes es que debemos hacer investigación para saber cuáles son los precursores, tanto físicos y sociales, de los desastres prioritarios en México. La componente física requiere del entendimiento de los mecanismos que conducen a las sequías, pero el tema del riesgo y vulnerabilidad requiere de una serie de insumos que van desde el acceso a bases de datos, el estudio del proceso físico, el pronóstico, que es meteorológico y climático, y propuestas de elaboración de políticas públicas. Cada uno de estos temas lo hemos puntualizado en las 5 líneas temáticas que tenemos en Redes CLIM. En cuanto a las bases de datos, el Servicio Meteorológico está haciendo un gran esfuerzo para poder unificar las bases de datos atmosféricos e hidrológicos. Y me gustaría retomar un poquito ese punto, nada más para poder platicarles un poco de esto. Otra pregunta importante es, ¿cómo podemos reducir la incertidumbre en la producción de eventos asociados a desastres? Evidentemente necesitamos ampliar el monitoreo hidrológico y atmosférico a sitios donde no hay observaciones actuales. Hemos visto que hay una reducción importante de la base de datos. Esa es una forma diferente de presentarles esta situación, lo que Arturo Quintana nos habló hace rato. Obsérvese que justamente a mediados de los 80 es cuando se tiene, digamos, la mayor densidad, y posterior a ese, tanto los registros de aforo, las estaciones hidrológicas, como las climatológicas, empiezan a decaer considerablemente. En una ocasión, platicando con el doctor Arthur Douglas de la Universidad de Creighton, me comentaba, él fue asesor del Servicio Meteorológico Nacional durante bastante tiempo, y me decía,
él veía con mucho pesimismo el futuro de México, porque si están perdiendo ustedes información, una vez que se pierde ya no la recuperan. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Finalmente, otra pregunta importante es cómo responden los usuarios y la sociedad ante un desastre. Ahí quiero hacerles abiertamente una pregunta a los de INEGI, si a través de sus encuestas es posible obtener información de la percepción individual de la población, porque muchas de las estadísticas vienen a nivel de infraestructura pública, pero no de las pérdidas materiales que sufren la población. Y por eso hemos visto que hay unas diferencias abismales entre los reportes que hay comúnmente en México y lo que se reporta en el extranjero. Estamos hablando de miles de millones de dólares y aquí nos hablan de millones de pesos, ¿no? Entonces la diferencia es abismal y parece ser que es porque no se considera justamente la afectación ya de manera individual. Y una pregunta muy importante, ¿cómo podemos mejorar el vínculo entre los científicos y los tomadores de decisiones? ¿Qué necesitan ellos y qué podemos ofrecerles nosotros? Para eso se requiere ampliar el diálogo y el consenso entre las instituciones y una participación mucho más abierta. Ya para finalizar, el Servicio Meteorológico Nacional, Jorge Luis Vázquez desafortunadamente no nos habló, me dijo que el tema también era muy amplio, está haciendo un gran esfuerzo para unificar las bases de datos atmosféricas e hidrológicas. Esto es un esfuerzo enorme, pero ya las instituciones involucradas, muchas de ellas están de acuerdo. Entonces nosotros queremos en un momento dado tratar de ayudarles. Hemos identificado algunos problemas que ellos van a tener, como por ejemplo el equipo que ellos tienen está rentado, y entonces cierto tiempo cuando termina el periodo de renta ellos tienen que cambiarlo. Pero las bases de datos estamos hablando de teras de información. Para poder traspasar esa información de un equipo a otro, eso se pierde tiempo y ellos van a perder continuidad. Entonces se requiere de una institución, un centro o inclusive puede ser servidores que les apoyen a ellos para que no pierdan la continuidad. Entonces, lo que quiero, y les mencionaba a los compañeros de INEGI, es que existe ahorita una idea o como una propuesta, vean ustedes como un sueño guajiro por el momento, de la creación de un centro de asimilación de datos que sirva a dos propósitos. Uno, respaldo al esfuerzo que está realizando el Servicio Meteorológico Nacional para la unificación de datos atmosféricos e hidrológicos en México, es decir, respaldar la continuidad operativa y además que sea fuente de información oportuna para los centros de investigación del país. Que no tengamos que recurrir cada vez a pedir o solicitar los datos, sino que ya eso sea una alimentación abierta para poder correr los modelos. Y finalmente, información geográfica, se necesita crear una base de datos de los factores que modulan la temperatura superficial del aire. Si ya estamos viendo que de manera objetiva sí podemos encontrar forma de poder monitorear la sequía, entonces necesitamos avanzar en esa dirección. Necesitamos datos de albedo, datos de fitomasa. Los datos de NDVI solamente son datos proxy de la salud de la vegetación, pero localmente necesitamos hacer experimentos para ver realmente la vegetación cómo está reaccionando. Necesitamos datos de la temperatura media del aire en superficie, la humedad del suelo, como ya se mencionó, no hay esos datos en México. Mejorar los modelos digitales de elevación en zonas altamente vulnerables, ya nos ha mencionado INEGI que sí los tiene, pero son solamente para una región, es muy importante saber eso también, porque esto permitiría contar con información oportuna para alimentar los modelos de inundación, corrosión, con alta resolución. Y bueno, les agradezco la atención. Gracias, Luis. Realmente ha sido la presencia